a todos y a todas, esta es una edición especial de Punto de Vista, programa que produce la Comisión de Derechos Humanos de Ica. Hoy, 14 de agosto, es una fecha que permite también hacer memoria antes de analizar el tema de fondo, porque son desde el año 85 que el ejército asesinó a 70 comuneros en la zona de Acomarca, en Ayacucho. El 28 de agosto se conmemora un año más de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional y pareciera que el informe de la CBR ha hecho agua durante todo este tiempo. Hoy seguimos viviendo esas mismas secuencias y causas de lo que generó el conflicto armado y las causas de la violencia política, la discriminación, la estigmatización que ocurre en nuestro país. Bien, queríamos iniciar el programa con este punto, pero también analizar qué es lo que está pasando en el centro poblado Santa Cruz de Villacurí. Y tenemos un programa que hemos denominado La prensa, el conflicto y la paz. Barrio Chino, como se conoce comúnmente a Santa Cruz de Villacurí, está en la zona de Ica. Y la Panamericana Sur se convierte cada cierto tiempo en trofeo de guerra para este sector de la población, lo que ha generado un riesgo peligroso para quienes ejercemos la prensa y en especial para los corresponsales nacionales. Pero ¿qué nos dicen los pobladores de Santa Cruz de Villacurí? Vamos a darle pase a una nota rapidita antes de entrevistar a Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, para que nos dé cuenta de lo que está ocurriendo. Pero vamos a ganar tiempo, nos indican, porque estamos con... Zuliana tiene apenas unos minutos con nosotros. Zuliana, con la disculpa del caso por hacerte esperar y con estos asuntos técnicos que el internet se nos cayó aquí en la institución. Quería entrar a preguntarte cuánto se ha avanzado desde la Asociación Nacional de Periodistas en términos de el conflicto, la violencia y la paz. Se ve con claridad que la conflictividad social que vive el país ha generado que muchos, quienes ejercemos la prensa, estemos en un permanente amenaza no solo a la libertad de expresión, sino también a nuestra vida. Bienvenida a Punto de Vista, Zuliana. Muy buenas noches, Rosario, un gusto siempre estar en contacto con CODEICA, con puntos de vista. Bueno, nosotros venimos desde, y no voy a decir que es solo una situación que se limita a lo del 7 de diciembre hasta hoy, venimos en los últimos años, me atrevo a decir, tomando registro de la situación en la que se ejerce el periodismo en el Perú, de las condiciones de seguridad. Y los periodistas somos, y esto se ha agravado, si bien es cierto, desde el último 7 de diciembre hasta hoy, pero los periodistas solemos ser blanco de diversos actores en un contexto de conflicto social. Y decía que no es una cosa de hoy solamente, porque me venía a la cabeza situaciones como las del Baguazo, lo que sucedió con Radio La Voz de Bagua, con Carlos Flores Borja. Me venía a la cabeza situaciones cotidianas que ocurren en Espinar o en Las Bambas, en zonas donde donde tenemos el conflicto vivo también de Tía María, en zonas donde hay conflicto social, producto o de la actividad minera, o en zonas como las que mencionabas, Barrio Chino, o lo que sucedió en su momento con el Aymarazo, pone siempre a la prensa en el centro de un ataque que viene de multiactor, ¿no? Viene no solo de quienes están expresando derecho a la protesta, como en este último ciclo de movilizaciones, que es muchas veces un ataque verbal, un ataque estigmatizante, sino que viene también de las fuerzas del orden, viene de sectores que delinquen, que se infiltran en buena parte de la protesta y llegamos a situaciones como las que hemos vivido en su momento en Barrio Chino con corresponsales de prensa nacional. A mí me viene a la cabeza lo que sucedió con el equipo de prensa de TV Perú, que sufrió agresión física, de hecho fueron violentados con una manguera con punta de metal. En el momento que hacían una transmisión en vivo, muchos pudimos ver prácticamente ese ataque en vivo y en directo, pero también recordaba en la previa a la entrevista el caso del equipo de América Televisión, que tuvo que salir casi de la zona camuflado, ¿no? Y no es una zona, Rosario, en la que a veces cuando uno habla de conflictos, de zonas complejas a nivel nacional,
muchos se remontan a zonas en el sur y demás, Ujú. en Puno, en Cusco, en Apurímac, pero nosotros estamos poniendo desde hace un buen tiempo atención especial en lo que ocurre en Barrio Chino, porque sabemos que no solo en época de conflicto, sino que incluso en situaciones que podrían constituir coberturas cotidianas para nuestros colegas en prensa, hay diverso impedimento para dejar siquiera acceder a la zona quienes van con la responsabilidad de informar, ¿no? Así que el escenario es bastante complicado y lamentablemente quienes terminan más perjudicados en escenarios así es la población, es la ciudadanía, que cuando hay obstrucciones de acceso a una zona para hacer cobertura o cuando un periodista es estigmatizado y no se le permite acceder a determinadas fuentes, actores, al final lo que se lesiona es el derecho a la información de la ciudadanía. Exactamente. Y antes de que puedas retirarte, dos cosas Claras en claras ese en ese sentido. sentido. Como ¿Cómo desde los desde los gremios gremios periodísticos, periodísticos? la ANP está haciendo un trabajo excelente a nivel de todos los gremios, sobre todo porque hace el seguimiento a los periodistas que vienen siendo violentados, afectados o agredidos en este tipo de coberturas, desde el lado de la población y del lado del Estado y la Policía Nacional también. Pero, digamos, ¿no crees que hay una cuota de responsabilidad también de la prensa cuando está en medio del conflicto, un poco estigmatizar a quienes están protestando desde el otro lado, haciendo un reclamo, en algunos casos justos y en otros casos gente infiltrada? Sin ninguna duda, Rosario, una de las cosas que solemos decirle, especialmente a las grandes corporaciones mediáticas, cuando tenemos oportunidad de compartir alguna mesa o un diálogo, es que la autocrítica no cae, ¿no? O sea, no cae, y no hablo solo de la ausencia de garantías para el debate público en la campaña electoral, hablo también de los medios de comunicación de alcance nacional que tomaron partido directo en esa narrativa del fraude que luego se desmontó, pero que se instaló desde el minuto uno y que continuó luego durante lo que fueron, y ojo, no dejo de responsabilizar al señor Castillo por los actos de corrupción que luego se han conocido a posteriori, que están siendo investigados por el Ministerio Público, pero no vamos a negar que desde el momento uno hubo una situación bastante controversial en esa relación poder político prensa, especialmente focalizado en grandes corporaciones mediáticas, ese discurso también desde Castillo de mantener a la gran prensa como adversario, porque era un discurso que le daba réditos con una ciudadanía que se sentía defraudada por el papel de los grandes medios de comunicación en campaña electoral y en esta narrativa insana de fraude, sino que después, ¿no? Después del 7 de diciembre, buena parte de la prensa de alcance nacional, no toda, porque a mí no me gustan las generalizaciones en ese sentido, creo que hacen igual daño y que no ayudan a la solución del problema, pero gran parte de las corporaciones mediáticas han mantenido ese discurso estigmatizante, denominando casi terroristas a quienes se manifestaban, ejercían un derecho legítimo que es el de la protesta, estigmatizando a diestra y siniestra. Eso no hace bien y más bien genera espacios preocupantes como los que se dan en el sur del país, donde la población aymara en algún momento dice, yo no quiero hablar con prensa nacional, ¿no? Yo no quiero hablar porque la prensa nacional me estigmatiza, distorsiona las declaraciones y eso le hace un terrible daño al derecho a la información. Por eso nuestro llamado a los medios de comunicación es constante, hay que asumir la responsabilidad social que nos toca, los medios de comunicación, los periodistas, tanto nacionales, regionales, locales, no podemos convertirnos en actores que profundicen la polarización. Y en ese sentido, la única forma de contribuir a que esa polarización no se profundice es volviendo a los principios básicos del periodismo. Yo no puedo desinformar. Ojo, no es ilícito que los medios tengan líneas editoriales. Lo que les pedimos a los medios, primero es que las transparenten, pero después que las transparenten es que no para afinar esa posición que esté en la vereda de su línea editorial, pueden caer en desinformación, ¿no? Los hechos no se pueden falsear, las situaciones que describo tienen que ser tal cual se producen los hechos fácticos. Yo no puedo decir si en movilizaciones hubieron 49 personas asesinadas, yo no puedo decir que no hubo ninguna o no puedo decir que hubo 70. Los hechos
son los hechos y esa es la responsabilidad que se les exige a quienes trabajan con la información, porque la información es un bien público y eso es lo que falta asumir desde estas grandes corporaciones mediáticas que mal hacen en profundizar un clima de polarización que en nuestro país es innegable, ¿no? Hay fundamentalismos informativos que son innegables, actuaciones casi sincronizadas en propuestas informativas, entre comillas, que son máquinas de desinformación, ¿no? Nadie va a negar que Willax, Expreso, PBO, La Abeja, La Razón, actúan casi de manera sincronizada en una producción de desinformación que no hace más que profundizar el conflicto. Sí, antes que te retires, Juliana, porque nos habías indicado que tienes un compromiso, quiero robarte el último minuto, un par de minutos. ¿Es posible voltear la página o en todo caso ir reconfigurando el rol que tiene la prensa sobre esto último que tú has hecho y en vez de hacer noticias malas o malas noticias del conflicto, porque se cree que el conflicto y la violencia son lo mismo, ir a entrar a un periodismo más esperanzador, un periodismo de paz, un periodismo que en Latinoamérica está generando una corriente distinta y que justamente se ha generado el origen de todo esto, el análisis, la reflexión de la prensa latinoamericana? ¿Qué papel estamos cumpliendo a partir de los conflictos que están abundando en Latinoamérica? Es posible, Rosario. Lo que pasa es que el derrotero para llegar ahí es aún largo, ¿no? Porque primero hay que recuperar la confianza en la gente. Esta, para nosotros, por lo menos de la última década de nuestra historia republicana, de las últimas 2 décadas, es la peor crisis de confianza que han tenido que atravesar los medios y el periodismo, ¿no? Y digo la segunda peor porque probablemente la primera fue la que vivimos en el 2000, cuando vimos a los dueños de los medios a través de los Vladivideos saliendo de la salita del zinc con los costalillos de dólares, ¿no? En ese momento se quebró todo tipo de confianza que podía haber hacia los medios de comunicación, la gente sintió que defraudada frente a la apuesta informativa de ese momento y tuvo que pasar un buen tiempo y tuvieron que haber cambios profundos en los propios medios de comunicación, incluso en la reconfiguración de sus directorios. Recordemos que la propia familia Cruzillat tuvo que responder ante la justicia con esto para que la gente vuelva a mirar a los medios de comunicación. Hoy estamos en la segunda peor crisis de confianza y hay que volver a los principios básicos. El periodismo no puede intentar recuperar, revalorizarse en sí mismo si no recupera a la gente, si no tenemos a la gente como la tuvimos. Por eso digo que no es imposible, pero creo que el derrotero es largo, porque en época de pandemia la confianza de la gente en la información que podía venir de espacios en los que la información era trabajada de manera profesional, los medios de comunicación, de los periodistas se cuadruplicó, no en Perú, en el mundo. En el momento de mayor desasosiego, la gente creyó, y frente a la ola de desinformación que enfrentamos en un tema de salud, la gente creía en los medios de comunicación, se informaba por los medios de comunicación, rechazaba la desinformación que podía venirle muchas veces por otras plataformas y apostaba por los medios. Pero esa credibilidad que creció en el mundo la perdimos a partir de nuestro último proceso electoral. Entonces, primero a recuperar la confianza en la gente, y la confianza en la gente se recupera volviendo a los principios básicos del periodismo, entendiendo que la razón de ser del periodismo es la búsqueda de la verdad. No es condenable que tengas una postura editorial, pero transparéntala y no olvides que las posturas editoriales se quedan en tus editoriales, en tus secciones de opinión, pero que la información se basa en hechos y que los hechos, cuando empezó el periodismo hoy, y estoy segura que mañana, van a seguir siendo sagrados. Cuando la gente sepa que tú no estás desinformando, que estás siendo fiel a esa búsqueda de la verdad, la gente va a volver a mirar a los medios y es ahí cuando tenemos que recuperar ese papel social que siempre ponemos sobre la mesa, esa responsabilidad social que ponemos sobre la mesa cuando tenemos que defender la valía del periodismo para la construcción de la democracia y para la construcción de paz en un país. Pero si no hay confianza, va a ser difícil, Rosario, que podamos asumir ese papel liderante en la construcción de la paz frente a una década que está marcada por el conflicto.
Bien, Zuliana, muchísimas gracias. Hemos dialogado con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas. Como lo decía, yo creo que es el único gremio que está haciendo la labor que hoy la democracia exige y que también está levantando un observatorio sobre los riesgos que tiene la libertad de expresión en nuestro país. Gracias por estar con nosotros y tu saludo de despedida, Zuliana. No, siempre un gusto estar en contacto, Rosario. Nosotros estamos permanentemente monitoreando el trabajo de nuestros colegas, no solo desde el lado de seguridad, también desde el lado ético, ¿no? Porque permanentemente también tenemos que deslindar con aquellas prácticas que le hacen daño al periodismo, que profundizan esa crisis de confianza, y no podemos seguir mirando de costado, ¿no? Los periodistas a nivel nacional, regional, local, tenemos el deber de deslindar de prácticas que le hacen daño al periodismo y seguir en ese diálogo con la ciudadanía, con esos sectores que estaban defraudados del trabajo que desde el sector nuestro se puede estar haciendo para hacerles entender que así como hay ese periodismo que defrauda, también hay ese otro que ha sido capaz de revelar a nivel nacional los hechos más importantes de corrupción en este país, porque esa es una cosa que también hay que recordar de manera permanente. Los últimos casos de corrupción en el sistema de justicia, incluso casos recientes con el Congreso de la República y los congresistas mochasueldos, o estos casos que involucran al presidente actual del Congreso de la República, salen del trabajo periodístico. Si no hubiera periodismo, de seguro no tendríamos esa lucha contra la corrupción que es viable y es posible gracias al trabajo de colegas que sí saben honrar al periodismo con todas sus letras, ¿no? Así que hay que seguir dialogando con la ciudadanía y creo que la mejor carta para ese diálogo es volver a los principios y valores de una actividad como la nuestra. Gracias, Zuliana. Nosotros nos quedamos aquí en Punto de Vista. Bien, nosotros seguimos aquí en Punto de Vista. Hemos tenido que cambiar el orden, la estructura del programa porque Zuliana tenía una agenda ya establecida y nos demoramos al iniciar por el tema del Internet. Queremos escuchar por qué la población de Santa Cruz de Villacurí, conocido como Barrio Chino, una población que más o menos tiene 15,000 pobladores en temporada de trabajo alto, ¿cuáles son las razones que ellos y ellas nos explican? Y tenemos miradas de dirigentes de 4 de los 11 asentamientos humanos del sector que nos explican por qué esa actitud con la prensa en nuestra región. Veamos. Diga lo que es la verdad. La verdad... Aquí todo tiene que ser en vivo, porque cuando a veces filman, editan y ya la información lo transgiversan, pues, ¿no? En favor o de algunos sectores. ¿Crees que la prensa lo hace de manera gratuita o hay malintencionada o hay algún interés, algún incentivo que está detrás? Yo a todas luces se nota que hay un interés, hay una confabulación en deslegitimar tal vez las movilizaciones cuando las hay, igual despuésmente pues no de desacreditar una comunidad entera. ¿Para qué? Para que tal vez las fuerzas policiales actúen o el Estado enfoque pues otras medidas en el sector donde hay movilizaciones. En mi opinión, creo que no se debería hacer o rechazar a todos los periodistas, ¿no? En todo caso, yo creo que antes de cubrir una zona sería bueno conversar, ¿no? Con la prensa y decirle, ¿no? que si van a hacer una transmisión o van a hacer una nota en el sector, sería pues realmente lo que sucede. Se diga lo que realmente sucede y como lo han estado haciendo, ¿no? Algunas prensas, ¿no? Que transmiten en vivo o no lo editan o cosas así, ¿no? O sea, podría ser ediciones, pero que no se vulnere o que no se diga más de lo que está sucediendo o otras cosas. Creo que con eso yo creo que la población estaría satisfecha y podría recibir a toda la prensa que pueda venir, porque al final, al resistirnos o al no permitir que la prensa ingrese, no ingresan y no vean realmente la realidad. Entonces, tal vez ellos dicen esas cosas porque tienen una información equivocada. Diga lo que es la verdad. La verdad... Aquí todo tiene que ser en vivo, porque cuando a veces filman, editan y ya la información lo transgiversan, pues, ¿no? En favor o de algunos sectores. ¿Crees que la prensa lo hace? Bien, hemos escuchado voces de diversos actores que tienen que ver y que viven en Santa Cruz de Villacurí. Exigen la verdad, exigen
que se hable con transparencia, exigen que no se les estigmatice y también plantean que deben ir a la zona, ¿no? Nosotros hemos constatado que sí, hay un tema de agresividad, lo hemos vivido de cerca, ¿no? Si bien hemos tenido participación, hemos hecho coberturas directas, hemos tenido posibilidad de estar en varios momentos que incluso nuestros colegas no han podido hacerlo, sin embargo también hemos estado en riesgos en varios momentos. ¿Por qué analizamos el tema en particular de Santa Cruz de Villacurí? Porque lo que se está generando es que se haya cerrado un territorio y donde la libertad de información y de expresión ya está atentando sobre lo que está pasando en la zona y está poniendo en peligro a quienes ejercemos el periodismo. Vamos a reprisar un informe amplio con las voces de los corresponsales nacionales, a quien luego también les hemos hecho algunas apreciaciones, hemos recogido apreciaciones, pero un informe que recoge una mixtura y resume lo que ocurre y por qué se desencadena esta situación en Barrio Chino. No informan en realidad lo que está pasando. No es que un dirigente o alguna persona que tenga algún cargo dirigencial de alguna organización rechace la presencia de los medios de comunicación, sino es que la misma población, por la mala información que ellos hacen, ¿no? Hacen una cobertura acá, ven, o sea, ellos filman una realidad acá, pero allá a la hora de hacerlo público hacen pues información falsa, ¿no? A lo contrario, o sea, a nosotros o a la misma población, sindicándole pues no de cosas que no son, ¿no? Como lo que ahora se dice, ¿no? Que aquí en Barrio Chino o en donde ha habido movilizaciones, que hay terrucos, que hay gente metido de no sé de dónde, pero en realidad no es, ¿no? Aquí la misma población se siente pues ofendido, pues, ¿no? Ofendido, discriminado, en todo aspecto, ¿no? Marginado, porque los medios de comunicación, como le digo, de alcance nacional, malinforman y nos catalogan de cosas que no son, pues, ¿no? Durante los conflictos en Ica, en Santa Cruz de Villacurí, Barrio Chino, la prensa no puede llegar con libertad hacia ese sector por temor a ser agredidos. A mí me han agredido, me han roto los equipos, ¿no? Mis equipos de trabajo, con mi camarógrafo, incluso nos han corrido, ¿no? De la zona de conflicto. Y la verdad que te sientes pues muy vulnerado, ¿no? Tu integridad física corre riesgo y hoy en día ir incluso a estas zonas de conflicto social hace que ya pues vayas sin tu identificación, sin tu distintivo que te reconoce como tal, porque si no, podría pasar algo. En el sector Barrio Chino, expansión urbana, cada vez cuando hemos querido llegar a las cabezas o a las personas que están en plena protesta para escuchar su sentir, o sea, su papel su verdadero reclamo, no hemos podido hacerlo, porque nos hemos sentido amenazados, hemos tenido que retroceder, hemos recibido piedras, entonces eso limita nuestro trabajo. Hay periodistas que son repelidos por las fuerzas policiales por no seguir el discurso oficialista y lograr ingresar a un territorio de mucha conflictividad. Los protestantes nos atacan, nos agreden, nos endilgan una serie de situaciones de las que nosotros no somos responsables y de igual manera la policía, ¿no? Por ejemplo, la policía también nos ve como una especie de riesgo, como una especie de amenaza, como una especie de que vamos a estar de repente observando cosas, que no, de repente abusos o algo que no deberían ser. Entonces, les cuento una anécdota. En la última toma de carreteras vino una oficial. Estábamos, porque solamente en este tipo de cosas los que llegamos hasta allá cuando podemos somos los corresponsales. Y estábamos en medio de un fuego cruzado y viene un oficial y literalmente me cogoteó. No, me agarró del cuello y me dijo, ¿tú qué haces acá? ¿Tú qué haces acá? Porque obviamente no podía tener la credencial, porque si nos veían con credencial, o sea, nos iban a atacar también los manifestantes. Entonces me sorprendí, me dijo, ¿tú qué haces acá? Porque me cogoteó, ¿no? ¿Tú qué haces acá? ¿Tú qué haces acá? Y los demás le dijeron, no, pero ella también está cubriendo, que no sé qué, y ya después como que, ya, pero cuidado, porque te vaya a pasar algo, te vaya a caer una piedra o qué sé yo, ¿no? La labor de la prensa en Ica se interpela en un territorio de 12 a 15.000 personas, donde el 90% es población migrante del Perú andino y amazónico, mano de obra trabajadora de los cientos de fondos en agroexportación.
La Panamericana Sur de Santa Cruz de Villacurí se convierte en el trofeo de guerra cuando los trabajadores del agro la cierran e impiden el ingreso del transporte, paraliza la economía y genera un gran problema social para la región. Santa Cruz de Villacurí, conocido como Barrio Chino, es el único sector de toda la provincia que está en permanente conflictividad, llamando la atención del gobierno. Gracias a los paros, gracias a la protesta de la gente, al menos tenemos colegio, porque 20 y tantos años que no hay ni uno bueno, la justa está Bernal. Gracias a las protestas que los grandes gobiernos han puesto la mira en Villacurí. Ahí tenemos 3 colegios, ya 3 colegios que se ha hecho. Esperemos que siga el apoyo, pues, para que más que todo para los niños de acá de Villacurí. Al ser una población migrante del Perú profundo, con un fuerte componente intercultural, un sector de la prensa y de la población de Ica los etiqueta como violentistas, terrucos y surge la discriminación, serranos, cholos, personas sin educación, alimentando el discurso de un sector empresarial y alimentando el discurso que Barrio Chino es un sector que atenta contra el desarrollo de Ica y altera la paz. Pues todos los días hay un grupo en este lugar que se ha hecho tan famoso como es Barrio Chino, como es Expansión Urbana, ¿no? Como es el desvío a Paracas, y son decenas de personas, no son más, que están, por supuesto, armados con guaracas, hondas, incluso algunos armados, que impiden que los camiones, los buses y los vehículos transiten libremente, ¿no? Que lo que veo acá no es una marcha pacífica, es una marcha sumamente agresiva y es lo más parecido que vivimos a los finales de los 80. Ica no está ni de cerca en una situación controlable. Yo no sé cómo va a ser las fuerzas policiales para poder controlar lo que se ha generado ayer. Cuando uno ¿Pero qué tiene que ver eso con el terrorismo, señor Sillones? ¿Qué tiene que ver eso con el terrorismo? Han violentado la propiedad privada sin ningún pedido. Yo, como gerente general, no tengo ni un solo pedido de ningún gremio, de ninguna nada. Han ingresado, han violentado propiedad privada, han atacado al personal porque no se solidarizan con ellos. Es decir, si uno no marcha a romper cosas, a destruir cosas, te atacan. ¿Eso es lo más parecido a lo que vivimos en el terrorismo o me equivoco? Hay un sector de Barrio Chino que no quiere saber nada con la prensa. Cuando identifican a los periodistas se vuelven hostiles, agresivos, despierta en ellos y ellas una actitud violenta, lo que impide que se informe la realidad de lo que sucede en este sector. La población no acepta, ¿no?, a la prensa. Porque no se ha estado difundiendo con veracidad, ¿no? Bueno, no todos, pero la gran mayoría o la mayor parte de la prensa no está cubriendo lo que realmente sucede aquí en Villacurí, pues, ¿no? Y eso hace que la población tenga un poco de resentimiento o de resistencia para que ellos puedan ingresar a Villacurí a cubrir la zona. Cuando dices que no se está cubriendo como debe ser, ¿a qué te refieres? A que nos han tildado muchas veces de vándalos, de delincuentes, de violentistas, hasta de terroristas, ¿no?, cuando suceden los conflictos. Y sin embargo la población que vive acá son población migrante que vive del día a día, la gran mayoría, ¿no? Y entonces no nos sentimos bien cuando nos tildan de esa manera, ¿no? En el sector de Villacurí ya sabemos por todo lo que ha pasado durante estos años, por el tema de los paros que ha habido, la gente se siente prácticamente traicionado por la prensa porque en realidad toda la cosa que nosotros decimos a veces no sale en los medios de comunicación, solamente la conveniencia de la prensa, eso es lo que sacan realmente, eso es lo que hace pensar a la población en que no tiene respaldo de parte de la prensa. Urge que las relaciones entre la prensa y la población de Barrio Chino se reconfigure, mejore y haya una comunicación donde los diferentes actores aporten a un periodismo serio y de paz. Lo que podría yo decirle a los manifestantes es que lógicamente que están en el derecho a protestar, que lo hagan de manera pacífica, ¿no?, sin vulnerar también el derecho de los otros
y sin agresiones. Yo creo que el diálogo podría concretarse y podría llegarse a un fin si se maneja de esa manera, ¿no? Debe primar el diálogo entre los actores, el empresario agroexportador, las autoridades, la Policía Nacional, diálogos vecinales y es claro, se debe entender la multiculturalidad y las lógicas territoriales socioculturales de la zona. No informan en realidad lo que está pasando. No es. Bien, este informe en el cual nosotros hemos denominado la prensa o el periodismo, el conflicto y la paz, es porque sentimos que la situación en Santa Cruz de Villacurí puede ir en escalada y se puede volver, sentimos que ya lo hemos vivido, como volvemos a señalar, una situación de violencia permanente en relación a la prensa y a la población que vive ahí. Hace poco se inauguró un colegio, un centro educativo, y luego ha estado la presencia de la policía, y cuando están las autoridades va un determinado grupo que es el que acompaña al gobernador regional y que va con todo su corte de prensa, pagada también hay que señalarlo, ¿no? Y que entra con algunas libertades. Pero claro, no se entra a una situación en especial que estamos analizando, una relación de conflictividad socio-laboral o socioambiental. Aún hay, como lo decía Zuliana Lainez, la presidenta del NP en la primera parte del programa, hay riesgos y los periodistas sienten que tienen que estar acompañados o de la autoridad o del personal policial o de las Fuerzas Armadas. Pero no tienen la libertad de moverse en un territorio que, a decir de la propia población, tiene entre 10.000 habitantes hoy en día, pero en campaña de trabajo entre los meses de octubre a diciembre y enero, más o menos asciende a 15.000 trabajadores de agroexportación, 95% población migrante, de la población amazónica, de la población andina. Por lo tanto, para ingresar a ese sector hay que tener en cuenta lo que decía Pilar, la corresponsal, Pilar Zárate, corresponsal de Radio Televisión Peruana, Canal 7. Tiene que prevalecer el diálogo, y creo que eso no está prevaleciendo. Creo que hay que deponer actitudes, y ahí entramos a esta pregunta que le decíamos a Zuliana Lainez. ¿Hasta dónde el periodista está dispuesto a ser un actor de cambio, de transformación social desde sus agendas y no generar violencia desde sus titulares o desde su propia cobertura? ¿Qué es lo que hemos escuchado a lo largo de este tiempo? Terruqueo, serranos, discriminación, lárguense, titulares en redes sociales, lárguense a su tierra, ICA los acogió para trabajar, pero ya no los queremos, o sea, muchísima violencia a nivel de las redes. Y lo último, y por eso quisimos analizar y empezar este programa entrando con este tema, desde el lado de los derechos humanos, la libertad de expresión y los riesgos que tiene la prensa, es que se dijo, a ver, La Lupa, ABC, Icarred, otros medios nacionales y regionales, periodistas, dijeron en las redes sociales que en el sector de Barrio Chino habían matado a un policía. Esta información salió en medios nacionales, pero originada desde plataformas digitales y periodistas locales en hora de la mañana, cuando fue totalmente falso. Una información falsa, incluso fue comentada por algunas autoridades. Nosotros, y quien le habla, estuvo en la zona porque fuimos convocados por los dirigentes de Santa Cruz de Villacurí, de varios asentamientos humanos, indicándonos que ellos tenían al periodista que se lo habían, al policía, y que sí, a un sector de Barrio Chino le había golpeado, eso no se puede negar, le habían golpeado la cabeza, el policía estaba bien maltratado, bien golpeado, violentado, pero la gran parte de Santa Cruz se había opuesto y había, digamos, auxiliado al policía y lo habían llevado a la farmacia. Tuvo mucho que ver la doctora Gema en el sector. Nos llamaron varios dirigentes y nadie, no quiso entrar la policía, no quiso entrar la Dirección de Salud. Tenemos informes publicados en las redes de lo que ocurrió y aclarando. No quiso entrar el gobierno regional, nadie quiso entrar. ¿Por qué? Porque dijeron que era un territorio violento. Nadie. Sin embargo, nosotros ingresamos como CODEICA con el equipo de toda la institución en 3 unidades móviles, una en expansión urbana que se quedó en Villa Rotary, y logramos hasta la misma zona auxiliar al policía que luego se entregó al personal
de Salud y luego el personal de salud lo derivó a la Policía Nacional y a Lima para que fuera atendido. Entonces, ese fue el elemento que nos lleva a analizar este programa de televisión. Hasta dónde se puede, desde los dos lados o de los diferentes actores, y acá juega un rol importante el empresariado. El informe presenta las voces de Benjamín Sillonis cuando terruquea a los manifestantes y al ex gobernador regional Fernando Sillonis, su padre, también en la misma forma, ¿no? Nadie niega que han habido muchos hechos violentos. Por eso se busca ahora, y CODEICA se ha puesto en ese objetivo, en esa tarea de generar acercamiento entre la población, porque trabajamos con algunos sectores, y los periodistas. Incluso trabajar y hacer líneas de relación, vínculos, que los periodistas conozcan la realidad del sector, que se informe lo que es y se diga quiénes son, que se muestren las voces de estas personas. Y queremos escuchar en este momento el informe de los corresponsales nacionales. Hemos recogido las voces de los corresponsales nacionales: Pilar Hernández, de Panamericana Televisión, Pilar Zárate, de Canal 7, José Rosas, de Latina, Gustavo Zulca, de América Televisión y Canal N, que es lo que nos refieren también sobre estas percepciones que nosotros estamos analizando. Escuchemos la apreciación, la mirada y la lectura que tienen los corresponsales nacionales, con quienes le hemos puesto el énfasis porque son ellos los que han estado en varios momentos en la misma zona. En estas protestas sociales últimas que hemos tenido, hemos sido, casi la mayoría, casi todos, por decirlo así, hemos sido víctimas de agresión, ¿no? Algunos físicos y algunos verbales. Ese es el papel que a veces uno corre, ¿no? En el trabajo, no es primera vez, sino que es casi siempre. Pero son los riesgos que corremos los hombres de prensa y mujeres de prensa también, que estamos en este trabajo diario, ¿no? En el sector Barrio Chino, expansión urbana, cada vez cuando hemos querido llegar a las cabezas o a las personas que están en plena protesta para escuchar su sentir, su papel su verdadero reclamo, no hemos podido hacerlo, porque nos hemos sentido amenazados, hemos tenido que retroceder, hemos recibido piedras. Entonces, eso limita nuestro trabajo. Como corresponsales, sí, estamos en permanente riesgo, porque como siempre digo, ¿no? Nosotros estamos en medio de todo, en medio de un fuego cruzado. Creo que el caso más clamoroso y más inmediato ha sido de las tomas de carreteras en Barrio Chino, ¿no? Nosotros, lo digo particularmente, yo siento que estoy en medio de un fuego cruzado, porque los protestantes nos atacan, nos agreden, nos endilgan una serie de situaciones de las que nosotros no somos responsables, y de igual manera la policía, ¿no? Por ejemplo, la policía también nos ve como una especie de riesgo, como una especie de amenaza, como una especie de que vamos a estar de repente observando cosas, que de repente abusos o algo que no deberían ser. Entonces, les cuento una anécdota. En la última toma de carreteras vino una oficial. Porque solamente en este tipo de cosas los que llegamos hasta allá cuando podemos somos los corresponsales. Y estábamos en medio de un fuego cruzado y viene un oficial y literalmente me cogoteó. No, me agarró del cuello y me dijo: ¿tú qué haces acá? ¿Tú qué haces acá? Porque obviamente no podía tener la credencial, porque si nos veían con credencial, nos iban a atacar también los manifestantes. Entonces me sorprendí. En el ejercicio de mi función periodística, y más aún como corresponsal, he sufrido incluso de agresiones, ¿no? Justamente en la cobertura de protestas, sobre todo, pero considero que, es parte primero del oficio periodístico, ¿no? Porque la carrera es tan apasionante que te permite justamente también estar involucrada en este tipo de situaciones, pero que definitivamente no es para nada aceptable, ¿no? Los hechos de violencia desvirtúan completamente el sentido de la protesta, la lucha social, y en mi experiencia, a mí me han agredido. Ir incluso a estas zonas de conflicto social hace que ya vaya siendo generalizado, ¿no? La prensa, con incluso adjetivos, pero uno intenta seguir buscando, ¿no? Entonces, aún más cuando ha sido el conflicto social más fuerte en el tema Castillo, ¿no? El canal del Estado no podía estar ahí, ¿no? Entonces, me gustaría en realidad saber
el por qué la violencia, porque una cosa es protestar y otra cosa es violentar. Nosotros contamos lo que vemos, contamos y narramos lo que vemos, no podemos tergiversar la información, porque cuando un periodista tergiversa, nosotros caminamos por un hilo bastante delgado entre el bien y el mal, por decirlo así, y cuando tú tergiversas alguna situación, aumentas, disminuyes, de alguna manera estás dejando de ser periodista porque ya no estás comunicando lo que realmente está sucediendo. Lo que podría yo decirle a los manifestantes es que lógicamente que están en el derecho a protestar, que lo hagan de manera pacífica, ¿no? Sin vulnerar también el derecho de los otros y sin agresiones. Yo creo que el diálogo podría concretarse y podría llegarse a un fin si se maneja de esa manera, ¿no? Para mí la ética no te la da la universidad, la ética no te la enseñan, la ética viene de casa. Y como te digo, y es cada quien es quien tiene que finalmente marcarse sus límites, ¿no? Cada quien marca lo suyo y precisamente construye una imagen como periodista, para mí. Ubica. Bien, hemos escuchado algunas apreciaciones rápidas. Ha habido un problema si ubicas a Gustavo Zulca, por favor, en uno de los informes cuando él habla también ampliamente sobre esta situación. ¿Por qué decíamos, hemos recogido la apreciación de los corresponsales? Porque ellos y ellas sí tienen la necesidad de mostrar la realidad y de estar en la zona. Los periodistas de ICA también lo hacen, pero a veces es como que un copy-pega, ¿no? Un periodista lo saca y reproducen todos y ya. Sin embargo, el corresponsal o la corresponsal nacional necesita estar en la zona, necesita recoger la información, y ya lo decía Pilar Hernández, ¿no? La misma policía en determinado momento no le ha permitido que ella cubra, porque obviamente, recuerden que hubo la muerte de una persona en Expansión Urbana, que hasta ahora no se han esclarecido los hechos. Entonces, la escalada de violencia que se está generando, si no se pone eco, si no se agenda desde el Centro Federado de Periodistas, Gustavo Zulca preside esta organización, el Colegio de Periodistas, donde está Fernando Guamán, la Asociación Nacional de Periodistas, que la dirige Carlos Rojas, hemos entrevistado a la presidenta nacional en su momento, Carlos Caldas, desde la Asociación Regional de Periodistas, y los otros grupos colectivos de prensa que se preocupan más por pelotear, hacer deporte o celebrar el Día del Periodista. Creo que hoy en un contexto de democracia donde está muy frágil la situación, es momento de sentarnos todos juntos y juntas y decir en una reunión ampliada qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor, por qué se ha generado esta violencia en ese sector en particular, y por qué hablamos de que hay riesgos de la prensa en el sector de Santa Cruz de Villacurí, y por qué no ir trabajando, como lo decía Zuliana al inicio, que va a ser un proceso largo, un periodismo esperanzador, de paz, un periodismo que resuelva que presente soluciones, resuelva conflictos y que le dé la vuelta, ¿no? Que la mala noticia y que la violencia no sea la agenda periodística, sino que el conflicto, que sí es bueno y necesario, y lo decían los propios corresponsales, no desencadene violencia. Protesta, movilización en justo derecho de reclamo, pero que no genere violencias, muertes y heridos, y que la prensa con un titular tampoco desencadene violencia. Tenemos la opinión de Gustavo Zulca, lo escuchamos, por favor. En estas protestas sociales últimas que hemos tenido, hemos... que eso y te dicen no. Recordarán ustedes que ha habido 3 años consecutivos protestas en la región Ica, 2 de ellas, las 2 primeras, relacionadas con básicamente problemas de trabajadores de la agroexportación. ¿Cómo repercute en nosotros? La constante victimización de la anterior gestión, me refiero a Castillo y toda la gestión que tenía, la constante victimización que él se hacía o hacía parecer que la prensa en general estaba en su contra, repercutió en estas personas que protestaron, por ejemplo, en Barrio Chino, en Expansión Urbana, en el famoso cruce del Álamo, ¿no? Y nosotros como medios de comunicación lo único que vamos a hacer es informar y narramos lo que vemos, pero era tal el grado de agresividad que entendemos que dentro de esos protestantes habían personas muy radicales, extremadamente radicales, que confundían a los verdaderos protestantes que están en su legítimo derecho de protestar como
lo reconocemos nosotros como peruanos, como medio de comunicación. Y entonces es ahí donde se genera esta violencia en contra de los medios de comunicación, y hemos sido testigos como a colegas les han agredido físicamente, y muchos de estos de personajes no reconocían esa falta. Bien, fueron las apreciaciones de Gustavo Zulca, quien es corresponsal de América Televisión y Canal N, pero además preside la Federación de Periodistas de ICA, y por eso era importante, porque él sí hablaba también, complementaba la información y lo que en su momento señalaba Zuliana. Esta actitud de castigo de cerrarle las puertas a la prensa a nivel nacional también generó estos medios que están saliendo ahora como Willax y otros periodistas, ¿no?, que tenemos una mirada que de verdad uno le da vergüenza decir que hace prensa cuando tiene estos comportamientos nacionales, y en ICA también los hay. Creo que este es un primer programa, vamos a tener en otras oportunidades. Estamos retomando la tribuna de Punto de Vista, un espacio para las diferentes voces, analizando los grandes problemas que se están dejando de lado a nivel de país. Lo decía Zuliana hace un momento, hacen falta tribunas para analizar, para entrevistar, para reflexionar, y no solamente narrar o transmitir en directo lo que se está haciendo o se está dejando de hacer, ¿no? Entonces es importante en ese proceso de repensar qué papel estamos asumiendo los periodistas y las periodistas en el Perú, en ICA en particular, donde trabajamos como periodistas con el equipo de CODEICA, pero además también que estamos atentando contra un derecho fundamental, el derecho a la organización, a la movilización y el derecho a opinar y expresarnos. O sea, cuando se deja de informar esa situación, y cuando un sector como Santa Cruz de Villacurí le dice, jala la cortina y le dice a la prensa, no quiero que entren porque ustedes no me generan confianza, puede ya no solamente ser un sector, sino pueden hacer los otros. Entonces aquí es importante reflexionar y asumir un rol. Nosotros vamos a insistir para tener un diálogo ampliado con los dirigentes, los directivos de los 4 o 5 gremios periodísticos, y ver qué es posible hacer. Hace un momento comprometíamos a Zuliana Lainez, ella está señalando que esto no solo está pasando en ICA, ya en Puno, en la población aymara, también está teniendo este mismo comportamiento. Y si uno mira lo que ha pasado en Latinoamérica, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, la situación es la misma. Entonces ahí tiene que haber una actitud, un comportamiento, una acción que conlleve a ir aspirando a tener paz, desde un titular, desde una pregunta, desde democratizar a quienes entrevistamos y no solamente seguir la corriente oficialista del Estado. Yo quiero terminar el programa diciéndole a mis colegas periodistas, de todas las notas que cubren en el día, en un solo día, ¿cuántas notas le hacen o entrevistan a un ciudadano de pie, que no sea una autoridad? Si hace 3, 4, 5 notas, o a la semana, ¿cuántas veces se entrevista o muestra en realidad los problemas ciudadanos, sociales, laborales, los problemas de otro índole que no se desprenden del gobierno regional y de todas sus instituciones o direcciones sectoriales, ¿no? Entonces, recuerdo lo que en algún momento decía Jorge Acevedo, no seamos mesa de parte de las autoridades, sino construyamos una ciudadanía y una labor de la prensa de manera distinta. Y ahí está cómo democratizamos la comunicación, cómo democratizamos la información, y en este caso, cómo vamos aspirando a un periodismo que promueva buenas noticias, promueva esperanza, fomente la paz y muestre realidades positivas, y no todo sea malo. Nosotros vamos a evaluar, estamos intentando entrar, posiblemente nos volvamos a encontrar, los vamos a informar a través de estas redes sociales, nuestros horarios en Punto de Vista, un programa que produce la Comisión de Derechos Humanos de ICA. Tenemos pensado salir 2 veces por semana, lunes y miércoles, o martes y jueves. Hoy estamos saliendo en un programa especial para ver el horario, ver la audiencia, y además déjenos llegar a través de nuestras redes sociales los temas que les interesan. Nosotros en particular le vamos a poner el énfasis a todo lo que implica
la situación sociolaboral ambiental que pasa en Ica con relación al tema de empresa, derechos humanos, agroexportación, recursos hídricos, el Estado, qué se está haciendo y qué se está dejando de hacer. Muchísimas gracias. Esto fue Punto de Vista, un programa que produce la Comisión de Derechos Humanos de Ica. Buenas noches.